Hola, hola, amigas, amigos de La Voz del Consumidor. Hoy día nuevamente con grandes noticias que están ocurriendo en este momento, de los cuales vamos a tratar en el día de hoy con un experto, quizás una de las personas que más conoce del sistema de pensiones. Pero además hoy día tenemos varios invitados que están transmitiendo en directo La Voz del Consumidor. Estamos en directo con Radio Pajarito FM, que está transmitiendo en directo, Diario La Batalla, que está también conectado en directo, y también tenemos la radio El Consumidor de Pucón, que está conectada con Conadecus. Y además por las redes sociales de Conadecus, que como siempre estamos transmitiendo. Por lo tanto, les damos la bienvenida a este programa, que este programa está teniendo una difusión mucho mayor, y por lo tanto le agradecemos a todos los amigos que están conectados con sus medios de comunicación. Pero hoy día tenemos un día tan especial, hoy día se está produciendo un día muy especial, y justamente tenemos a Álvaro Gallegos. Álvaro Gallego es economista, es ex superintendente de pensiones, y justamente hoy día nosotros íbamos a tratar el tema con Álvaro Gallego. También fue vicepresidente de Conadecus, una persona que conoce mucho del ámbito de las pensiones, y por lo tanto por eso lo hemos invitado. Así que bienvenido, Álvaro, a La Voz del Consumidor. Muchas gracias, Hernán, por estar, por esta invitación a estar nuevamente con ustedes. Esta casa también es mi casa, así que muy cómodo en esta, eh, eh, con esta invitación. Y bueno, tenemos noticias eh, recientes, ¿no es cierto? Sí, sí. No alcanza a ser una hora, y finalmente el gobierno anunció que, que va a recurrir al Tribunal Constitucional, eh, objetando el tercer retiro de fondos previsionales. Es muy singular, estimado Hernán, porque hay que recordar que el gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional con ocasión del primer retiro, Exacto. no recurrió. Posteriormente, con el segundo retiro, sí recurrió, pero simultáneamente eh, auspició, promovió, patrocinó una iniciativa del Ejecutivo para posibilitar ese segundo retiro, con algunos pequeños cambios, eh, no muy sustantivos, salvo con esta cosa curiosa de que ese nuevo retiro iba a ser tributable para aquellos que tuviesen Claro, ingresos superiores al 1,5 millones mensual. Una cosa muy divertida, muy extraña, ¿no? Que tú tienes plata en un lado, la retiras y te cobran impuestos por retirarla. No se claro. entiende mucho aquello. Pero bueno, y entonces ahora viene el tercer retiro y el gobierno hace una cosa distinta. Recurre al Tribunal Constitucional, pero no patrocina un proyecto de ley en reemplazo. Pero Entonces, además, dime, Álvaro, el gobierno tiene derecho a veto. Podría y haber no, vetado, y claro, y no lo usó. Nunca lo ha usado. nunca ha usado ese derecho de veto. Entonces, esta cuestión es una sarta de improvisaciones donde no hay un hilo conductor, salvo quizá esta cosa que, perdóname Nancy, lo expreso así, esta miseria humana que transmite el gobierno, esta incapacidad de ponerse en los zapatos de la ciudadanía que lo está pasando muy mal, y el gobierno, todo gobierno, tiene como principal responsabilidad preocuparse de sus ciudadanos, atender a sus necesidades, obviamente cuidando los equilibrios fiscales y todas esas cosas que corresponden, se tienen que hacer bien las cosas, nadie está pidiendo que salgan a despilfarrar. Y sin embargo, este es un gobierno sordo, que no atiende razones, no escucha a nadie, no escucha tampoco a sus propios parlamentarios, porque como tú sabes, bueno, todos los retiros han sido aprobados por mayorías que superan con creces
el quórum necesario. Es decir, todos han contado con votación de diputados del oficialismo y también de senadores cuando correspondía. Y ahora pasa exactamente lo mismo, se aprobó con 120 Exacto, votos. Es decir, 120 votos. ¿no es cierto? Claro, entonces ahí hay votos de RN y también hay votos de diputados UDI. Y este gobierno simplemente parece que está en un cascarón, no escucha a nadie, ni a sus propios parlamentarios, y, y muy Pero Álvaro, tosudo niega este asunto. mira, una cosa es que uno puede decir que el gobierno no está, eh, no está conectado con la realidad de lo que está pasando, está viviendo en una burbuja, pero otra cosa puede ser, esta es una provocación, porque esta Claro, sí que es una provocación, esta es una provocación a la ciudadanía que puede tener consecuencias inimaginables porque la gente hoy día, la ciudadanía, los ciudadanos necesitan y están esperanzados en tener este tercer retiro para poder resistir esta prolongada pandemia que todavía no sabemos cuándo llega al final. El término de la pandemia es incierto, cuando volvamos a la normalidad es incierto, por lo tanto, esta es una posibilidad que tienen primero los ciudadanos para poder enfrentar las necesidades básicas que tienen. Segundo, como lo han demostrado las mismas estadísticas, los mismos informes de morosidad, la gente ha ocupado estos recursos para ponerse al día en sus deudas, incluso bajó la morosidad. Si esto es así es. impresionante, la gente en este momento lo que ocupa es para no estar en morosidad y poder responder ante el endeudamiento. ¿Tú qué crees? ¿Esto tiene la característica de una provocación a la ciudadanía y que puede tener otro ribete o puede tener otra lectura o otras consecuencias que quiere el gobierno llegar a que pueda tener? Bueno, mira, yo pienso que esto es una eh, apuesta sumamente arriesgada del gobierno en términos de tanto políticos como de la recepción que esto va a tener dentro de la ciudadanía. Hay que recordar que en su intento de evitar este tercer retiro, el gobierno se allanó a aumentar las ayudas a los ciudadanos, ¿verdad? Y planteó que este nuevo IFE 2.0 iba a alcanzar a 10 millones de personas. Bueno, a poco andar, hemos visto que, bueno, los ciudadanos acudieron de inmediato al sitio Exacto. del Servicio de Impuesto Interno a presentar sus solicitudes y resulta que en vez de 10 millones, solo han sido aceptadas 1.300.000 Exacto. solicitudes y más de 200.000 reclamos y apelaciones. Es decir, Exacto. es una cosa de una verba grandilocuente, de que está con todo apoyando a toda a la gran mayoría de la ciudadanía, pero los hechos son tan llenos de requisitos y complejidades, estas ayudas, que es muy poca la gente que finalmente puede acceder. Entonces aquí hay una apuesta que yo calificaría de riesgosa porque obviamente se va ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? eh, la amistad cívica se va a resquebrajar. O sea, no sé si los ciudadanos que están Mm. urgidos con esta situación, que por las medidas sanitarias tienen que mantenerse en sus casas y por lo tanto no pueden conseguir el sustento diario, y si están muy complicados, bueno, salen igual, como hemos visto que la movilidad de los ciudadanos no ha bajado mucho, salvo en las comunas de mayores ingresos, bueno, la gente sale igual, con riesgos de contagio, ¿verdad? Por lo tanto, con riesgos de muerte, porque al finalmente si tú no puedes llevar el pan a tu casa y tienes familia, bueno, ¿qué esperas? ¿Ah? Que la gente ayune. No, pues, no, pues sí. Bueno, entonces, el problema de la apuesta es que además esto no es una apuesta segura, porque significa que va a ir al Tribunal Constitucional donde para el segundo retiro obtuvo un triunfo, por así decirlo, pero un triunfo Bien ajustado. ajustadísimo, porque la votación del tribunal fue un empate y quien dirimió
fue la presidenta, porque ella tiene voto Ya, dirimente, y es, ahí te quiero ¿no es yo cierto? Perdona, comentar algo. espérate, y hay que recordar que la presidenta del tribunal es una ex asesora del Fue su presidente jefe de Piñera, o sea, gabinete, fue su claro, jefe o de sea, una persona gabinete. muy cercana. Entonces uno se pregunta si acaso Tendría que inhabilitarse. cuando emitió su voto dirimente estaba pensando en los méritos jurídicos o si estaba pensando en su lealtad hacia el presidente, pues, ¿verdad? Ahora, Sí, ¿qué va a pasar en esta oportunidad? No sabemos. Porque, bueno, esto es muy curioso, además que un tribunal tenga un número par de miembros. Pues. exacto, exacto. Todos los tribunales tienen números impares. La Corte Claro, Suprema tiene 21 son cinco. ministros, ¿verdad? Sí. En Bueno, las Cortes de oye, Apelaciones son 5 o 3. Entonces, mira, bueno, eh, en, no es en esa seguro que sea línea, aprobado. Perdón, sí. sí, tú dices que lo más seguro que sea aprobado, pero yo no No, tengo yo no claro. digo nada. Yo no digo que sea seguro. Yo creo, por algo dije, no es una apuesta segura. Porque, porque basta con que un ministro cambie de parecer y este asunto se le devuelve en contra al gobierno. Y tampoco es que cambie de parecer, porque este proyecto de ley de reforma constitucional que va a salir del Congreso es levemente distinto respecto a los anteriores, porque incluye, ¿no es cierto?, un artículo transitorio que permitiría que en el caso de estados de excepción, el Congreso sí podría tener facultades para que los afiliados a los sistemas de pensiones puedan retirar, siempre y cuando no signifique gasto fiscal directo. Entonces, ahí y sin perjuicio de las facultades del Ejecutivo, lo dice precisamente ese proyecto de ley. Por lo tanto, ya como que ya no es una cosa eh, tan estrictamente contraria a las facultades del Ejecutivo, ¿verdad? De manera que esto es un riesgo para el gobierno. Veremos qué irá a pasar. No, no, soy adivino, no tengo la bola de cristal. Mañana, no, perdón, pasado mañana esto se va a votar en el Senado. Todo indica que va a ser aprobado en el Va a Senado. ser aprobado. Quizás le hacen una que otra modificación, pero se va a aprobar en lo sustantivo. Y entonces va a haber una nueva confrontación entre dos poderes, ¿cierto? El poder legislativo y el poder ejecutivo, pendientes de lo que vaya a responder el Tribunal Constitucional, y en medio de esa disputa, toda la ciudadanía atenta en la El tema, incertidumbre y en la angustia. Esta cosa es que un gobierno ponga a su ciudadanía en estado de angustia es incomprensible. Es incomprensible. eh, Álvaro, y lógicamente que esta de acudir, como acude y va, recurre al Tribunal Constitucional, esto ya a las personas que tenían la esperanza que saliera el proyecto de ley urgente y tenerlas Mm, ahora en abril los dineros, esto por lo menos se demora 30 días más porque el proceso se va a demorar en el Tribunal Constitucional. Y claro. por lo tanto son 30 días a lo menos que va a estar ahí en el Tribunal Constitucional para ser visto, ir a la sala, alegato, todo lo que tiene que ver con un proceso. Por más urgencia que le den, por lo menos durante mayo no lo van a tener las personas pocos, ni en abril ni en mayo. Es Por lo decir, tanto, esto es una angustia tremenda para las personas que claro. estaban esperanzados. Muchas de las personas era el último recurso que les está quedando para poder seguir sustentándose, para poder alimentarse, para poder pagar sus deudas, para seguir viviendo en medio de una cuarentena que nos tiene a todos confinados. Más de 14 millones de chilenos estamos confinados, que tenemos horarios de salida muy reducidos, muchos con millones de personas sin empleo. Entonces, yo creo que esto no tiene ninguna justificación, esta medida que ha tomado el gobierno. Entonces, yo te pregunto, aquí, eh, la presidenta del Tribunal Constitucional, por su relación que tiene con el presidente, ¿tú crees que debiera inhabilitarse? Porque se le Mira, produce, además ella tiene hoy día sí, una acusación gravísima de su actuar ordenó allanar oficinas de los propios ministros.
O sea, es una cosa impresionante. ¿No? Tiene una acusación Efectivamente, gravísima. efectivamente, uno de los riesgos de esta apuesta es precisamente esta situación a la que tú aludes, porque el Tribunal Constitucional hoy día, bueno, está en una guerra civil interna. Exacto. ¿No es cierto? Hace unos meses atrás, claro, estaban, tal vez no eran tan amiguis, pero ahora ya esto es una guerra desatada. Esta cosa que tú acabas de comentar es incomprensible también, ¿no es cierto? La presidenta del tribunal pidió a la policía de investigaciones que allanara el Tribunal Constitucional y llegaron los detectives y revisaron las oficinas de todos los ministros sin que ellos fueran advertidos previamente. ¿Ah? Y con posterioridad, la presidenta del tribunal le bajó el perfil, no, si fuera para ver si había micrófono, le dio explicó una cosa distinta a lo que realmente sucedió, pero se supo porque funcionarios del tribunal que fueron testigos de esta situación, esto ocurrió un día sábado, bueno, lo denunciaron. ¿Ah? Pero está entonces ahí un problema de que ya no existe la certeza de que todos los votos vayan a ser felices de acompañar a esta presidenta, si es que ella también quiere votar en contra del recurso, porque, bueno, ahí hay un conflicto muy fuerte. Pero además tú señalabas esto de lo que se va a demorar este asunto. Bueno, y tú tienes razón. O sea, la probabilidad que esto se resuelva antes del 15 y 16 de mayo, cuando van a tener lugar las elecciones de constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes, bueno, ya no hay ninguna certeza al respecto, lo más probable es que sea posterior. Y entonces tú comprenderás que alguien que tenga alguna sensibilidad política en el palacio, ¿cómo es que no prevé que va a tener una masa de ciudadanos decepcionados, enrabiados, ¿no es cierto?, que pueden ir masivamente a votar en contra de los candidatos, o sea, a favor de candidatos no oficialistas, pues, ¿verdad? Claro. Y por lo Claro. Y tanto, el eso es lo que están riesgo, midiendo, eso es lo que están midiendo justamente los parlamentarios oficialistas que pero apoyan esto. claro, Sí, sí es eso. claro. Van a Entonces, la por eso, reelección mucho. oye, pero mira, volviendo al tema del retiro, yo creo que es muy relevante recordar que este retiro eh, incorpora la opción a los pensionados por rentas vitalicias. Exacto. Eso es un gran avance porque los pensionados de rentas vitalicias no han tenido acceso a los otros dos retiros. Y es sorprendente cómo la industria de los seguros se ha defendido como gato de espalda para Exacto. tratar de que no ocurra esto y salen unas declaraciones realmente locas. La última declaración fue la del presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, que manifestó que no, que su cartera era muy ilíquida, por lo tanto ellos no tenían la capacidad para poder pagar ese retiro en el caso de que se aprobase. Y eso no es cierto. No, no, No es cierto. Yo he estudiado la cartera, la he revisado más de una vez y mira, tienen como casi 50.000 millones de dólares en la cartera de la industria de aseguradora. no, eh, de ese monto total, bueno, claro, tienen inversiones inmobiliarias y ese tipo de cosas que, por supuesto, nadie espera que salgan a vender edificios de oficinas. Pero de lo otro, de los títulos financieros, hay cantidad de sobra para hacer para financiar este retiro sin perder plata al liquidar los activos. ¿Por qué? Porque tienen claro, depósito a plazo, tienen cuotas de fondos mutuos, es una cartera que se va moviendo, tiene vencimientos, ¿verdad? Entonces, y además, todos los meses hay como del orden de 3.000, 4.000 personas que están tomando la opción de retirarse vía renta vitalicia y eso es pura caja que entra a las compañías. Es decir, no hay ningún drama y se pone en esa posición de no, que es imposible. Pero lo más sí, absurdo, estimado Nan, es que afirman de que esto atenta contra la propiedad privada
porque ellos serían los dueños de esos activos y no tienen por qué entregarlos a otros. Y ahí se unen, Hernán, y una cosa muy sorprendente, las autoridades. La Comisión para el Mercado Financiero hace esas afirmaciones, que esto sería tentatorio al derecho, contra el derecho de propiedad. Ahora, ¿Ya? evidentemente que se están refiriendo al derecho de propiedad de las compañías, porque al derecho de Sí, propiedad de por los asegurados supuesto. parece que nadie se preocupa por ellos. Pues, ¿ah? Ellos que se defiendan como puedan. Nosotros como autoridades defendemos a nuestros fiscalizados, es la cosa más absurda que pisa la tierra. Bueno, Incluso el Banco Central dijo lo mismo. bueno, lo mismo que te pasa que hemos comentado tantas veces, que es la captura de los reguladores. Que Así esto es, parece que así ya es es. una práctica habitual, la captura de los reguladores, que en vez de regular para beneficio de la mayoría y del interés público, al final se ponen de Mira, lado y salen sí, defendiendo a los regulados. Bueno, mira, esto es pero es una que cosa esto, habitual ya. perdona, Nan, pero yo creo que la gente que nos está escuchando, yo quisiera informarles de que este asunto de que se saque plata de un contrato de seguro no tiene nada de extraordinario. Ocurre todos los días en la industria de los seguros. Yo se los voy a explicar así, muy simple. Supongamos que Exacto. usted tiene un crédito de consumo y le llegó el retiro. Ya, tiene una platita y va y hace un prepago de ese crédito de consumo. ¿Qué ocurre? El banco, bueno, recibe la plata y da de baja el crédito. Y además el banco, sin que siquiera usted se lo pida, el banco le devuelve a usted la parte de la prima que usted pagó al comienzo del crédito por el periodo que corresponde a este plazo en el cual usted ya no va a estar con un crédito, porque entonces esa cobertura no tiene causa, no tiene motivo lícito. Y entonces usted prepaga el crédito y le devuelven esa cosa que se llama técnicamente prima no ganada. Bueno, todos los días se hacen prepagos de crédito de consumo y todos los días se devuelven primas no ganadas. Entonces, Bueno, ¿cuál es el drama acá? No, sí, es más, para aquellos que tienen emprendimientos, tienen algunas pequeñas empresas y tienen asegurada su empresa, y supongamos que la tienen en un terreno de 1000 metros cuadrados y tienen su galpón y lo que sea. Y el señor, y la tiene asegurada, ¿ok? Y el señor dice, oye, ocurrió que vendí la mitad del terreno con lo que tiene encima. Entonces ese señor va a la compañía de seguro y le dice, mire, ¿sabe qué? Ya no necesito que usted me tenga la exacto. cobertura por todo el activo por todas estas instalaciones, porque la vendí y ya va a haber un tercero que se hace el cargo. Así que por favor, si es tan amable, me baja la prima y yo le sigo pagando una prima menor porque la cobertura que necesito ahora es menor. Ocurre todos los días. Cuando tú vendes un auto asegurado y has pagado prima anticipada, lo mismo te Claro, devuelven la prima no ganada. Entonces, esta es una cierto. cuestión, digamos que se aprovechan de la ignorancia de muchas personas para esgrimir ese tipo de argumentos. Álvaro, pero para entrar en un tema mucho más concreto de poder explicarle a las personas, eh, ¿cuánto es cuánto es? Porque aquí se habla de que se va, el fondo puede quebrar, que se está defondando el fondo de pensiones, de que las cantidades que las personas no van a tener sus pensiones como todos quisiéramos que tuvieran buenas pensiones, pero nadie le ha explicado a las personas cuánto significa si tú retiraras el máximo de lo que es los retiros, 150 UF, que son los del máximo de retiro, cuánto significa en plata, en dinero, la rebaja de la pensión final que va a tener si yo rebajo 150 UF. Bueno, eso va a depender de cuál sea el saldo de cada quien. Pero mira, lo que uno tiene que revisar, estoy tratando de salirme de la pantalla y no puedo. No, pero bueno, ya me lo sé más o menos de memoria. Mira, ocurre que la pensión promedio de las personas que se retiraron en los últimos 4 años, 2017, 18, 19, 2020, que son casi medio millón de personas, 466.000 personas. La pensión autofinanciada promedio
de esas personas alcanza apenas al 50%, a la mitad del salario mínimo. Ya. Y la pensión mediana, es decir, aquella que divide en dos ese universo de pensionados, ¿ya? Alcanza apenas a un tercio. Es decir, Ya. De esos 466.000, la mitad de ellos, 233.000, reciben una pensión inferior a un tercio del salario mínimo. Ahora, entonces, cuando tú dices el daño a la pensión, oye, entre ganar un tercio del salario mínimo o un cuarto del salario mínimo, la verdad, y eso son 20 lucas, la verdad es que no hace gran diferencia. Oye, pero perdóname, Hernán, y en el caso de las mujeres, por favor, las mujeres que nos están escuchando, su pensión mediana comparada con su salario mediano es del 17%. O sea, se van a un sexto del salario que tenían. O sea, si ganaban 600 lucas, bueno, la pensión va a ser de 100 lucas. 100 lucas. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que tengamos un sistema de pensiones que condene a los adultos mayores a estas situaciones indignas de no tener capacidad de mantener su nivel de consumo? Esa es una de las funciones principales que tienen los sistemas de pensión en todo el mundo. Es la que se llama la suavización. Suavizar el consumo desde la etapa activa, en que tienes ingresos mayores, a tu etapa pasiva, cuando tienes ingresos menores. Pero, ¿cómo puede alguien pensar que pasar de 600 a 100 es suavizar? No, es un No, tremendo porrazo. Es un tremendo porrazo. Claro. Entonces, este es un sistema que realmente es un fracaso absoluto. Ahora, para que sepan las personas que nos están escuchando, cuando hablamos en plata, bueno, la pensión mediana es de alrededor de 60.000 pesos. O sea, la mitad de esos 466.000 retirados, recientemente retirados, tiene una pensión de 60.000 pesos o menos. 60.000 pesos o 60.000. menos. Claro. Y las mujeres, afírmense, de 28.000 pesos o menos. Entonces, cuando una mujer de 60 años se jubila y pretende descansar y le llega después de un tiempo su primer cheque de pensión y le llegan 28 lucas, bueno, no alcanza para un kilo de pan al día. No. No alcanza para un kilo de pan al día. Y esa es la mitad de las mujeres que se jubilan. Y Bueno, menos, ¿no? Porque, no, te fijas, no, hay otra, ganan 28 en la mediana, pero hay de esa mitad hacia abajo, bueno, puede ser 25, 20, 18, 12. No, es una cuestión dramática y es realmente impresionante que recién ahora, después de 40 años que está vigente este sistema, recién nos estemos Mira, dando cuenta lo y otro que yo no se haga nada. lo otro que te iba a preguntar, porque muchos habló Ujú. de que en el primer retiro habían cerca de 2 millones de personas que habían quedado sin fondos. Claro, Después, con el segundo retiro, se dice que quedaron 3 millones de personas que quedaron sin fondos. así Ahora, es. para haber quedado sin fondos, significa de que el que quedó sin fondos, esos 2 millones primero, era porque tenían menos de 1 millón de pesos. Exacto, tenían 1 millón o menos, Un exactamente. millón o menos. Claro, Ahora, con 1 millón de pesos, esperar que esa persona llegue a un momento en que tenga que pensionarse, eh, ¿cuánto va a tener? ¿5.000 pesos? nada, claro, y menos, sí, sí, no, cinco sí, mil sí, pesos sí, de sí, pensión, ¿cierto? No es claro, más que eso. no hay más que eso, Y no ahora hay con más, esos 3 millones, justamente son las personas que no tienen más de 2 millones de pesos. Sí, es una cosa claro, mínima, no tienen mira, mucho fondo. No mira, da para una hoy pensión día, eso. hoy día, no, hoy día el 80% de los afiliados tiene un saldo acumulado de 30 millones o menos, 30 millones o menos. Claro, Con pero 30 con millones, 30.
con 30 millones, suponte que claro, Sí, si tú sí, te quieres jubilar con esos 30 millones, suponiendo que llegaste a la edad de retiro, eso te da para 150 lucas. eso es. Eso es para que La mitad del salario mínimo, un poco menos la mitad del del salario salario mínimo. mínimo. ¿Te fijas? Exacto. Exacto. Es Claro. más, Entonces, la pensión básica solidaria es más que eso. claro, claro. No, hoy día está todavía como 5 lucas, pero ahí, están Sí, ahí. pero Pero está mira, ahí. es que hay que entender, bueno, hay que hacer entender a los tecnócratas de esto, porque los ciudadanos de a pie que lo viven a diario, sí que lo tienen clarito. Pero resulta que, fíjate, la mitad del salario mínimo, ¿verdad? Eso estamos diciendo. Sí, Y, y bueno, ocurre que uno tiene la idea de que el salario mínimo es el que te permite a ti vivir decentemente, o sea, subsistir sí, en realidad. Pero no es así. Si esto es lo más dramático. La línea de la pobreza hoy día está en el orden de 170.000 pesos. Por lo exacto. tanto, si ese señor que está ganando o esa señora que está ganando el salario mínimo de 326.500 pesos, ¿ah? Vive con un niño, bueno, están debajo de la línea de la pobreza. Está Entonces, debajo de la línea es de la insólito que una sociedad, ¿ah? Que se precie civilizada, ¿ah? Permita que alguien que trabaje tiempo completo con su salario mínimo sea pobre. Y obviamente que si son dos niños o si una familia de tres, peor todavía. El salario mediano, o sea, según las últimas cifras del INE, es de 401.000 pesos. El mediano, o sea, la mitad de las línea. personas que trabaja Sí, pues eso estoy hablando, gana sí. 401.000 pesos o menos. Entonces, Exacto. tú dices, bueno, además a esa persona, ¿ah? Le estamos diciendo, oiga, pero momentito, de esas 401 lucas, páseme 40 porque se la vamos a pasar al fondo de pensiones. Exacto. Entonces el señor va a decir, oiga, ¿y cómo subsisto? Yo soy, supongamos que es un varón, que es jefe de familia, está casado y tiene un niño, son tres. Por lo tanto, 170.000, que es la línea de pobreza por tres son 510. Y el señor gana 400. Y además le van a quitar 40 porque tiene que ponerlo en un fondo de pensiones para que tal vez algún día, en 20, 30, 40 años más, se jubile. O sea, esta es una Pero va a cuestión, jubilar con una cantidad que va a ser irrisoria, a lo mejor menos de 100.000 pero pesos. que ya lo estamos viendo, porque son Sí, los resultados de hoy día, y esos resultados de hoy día, además, son buenos. Tú me dices, pero ¿cómo bueno? Claro, son buenos porque se beneficiaron de las rentabilidades altas que obtuvieron los fondos en la primera etapa, cuando Chile, en medio de la dictadura, era un paria internacional en el mercado financiero claro, y por tanto nadie le prestaba plata y en consecuencia al interior en la tasa de interés doméstica, la local, la chilena, eran altísimas. Pues. En los años 80 las tasas eran, todavía recuerdo los bonos blandos del Estado, blandos porque eran más, más generosos con los deudores. Eran AUF más 16. sí, exacto. Esos eran los bonos Algo más blandos del difícil. Banco del Estado. Bueno, y para qué decir, los precios de las acciones eran muy baratos también, bueno, entonces hoy día todas esas situaciones ya no se dan. Entonces, si un fondo de pensiones va a comprar bonos, bueno, los va a comprar con una tasa de interés de UF más 1, con suerte UF más 2, UF más 3, ¿no es cierto? Sí, y con mayor riesgo. Y las acciones, bueno, ya las acciones están a niveles altos, entonces la rentabilidad no necesariamente es la misma que de tiempos pasados. De hecho, eh, hoy día la rentabilidad de los fondos de pensiones, cuando tú lo mides en 10 años plazo Sí, hacia atrás, es de 4% real, al 4%. pero el, 4%. Pero el acumulado, es decir, desde que nació este sistema, es casi 8%, Sí, porque 7,8%. al principio tenía tasas altas. Exactamente, Al exactamente. principio, y cuando Claro. hicieron este modelo, pensaron que esas tasas se iban a mantener en el tiempo, parece, porque parece que ahí se equivocaron, o bueno, era No, la sí. tentación. Po.
Claro, bueno, sí, yo creo que, yo no sé si se equivocaron o no, porque era como raro pensar que en un plazo de 40 años, que la vida laboral activa de un trabajador, íbamos a estar siempre en calidad de parias del mundo, ¿ah? Y con esas Claro, tasas, y por lo tanto con esos rendimientos tan altos. Y además también siempre pensaron, o sea, todo ese modelo se hizo pensando que esa persona entre esos 40 años iba a estar empleado, exacto. ¿verdad? Pero Por también lo tanto, se te cotizando. quiere decir Y el pero tema de resulta la que, inestabilidad claro, laboral. pero resulta que en promedio un varón, en lugar de cotizar 40 años, cotiza 24. Y una Exacto, mujer cotiza 15. O sea, las exacto, lagunas son enormes y esto es un sistema que no tiene adecuación al mercado laboral en que está inserto. Y exacto. es obvio que por eso es un sistema que va a fracasar. Bueno, ya está claramente fracasado. Lo que pasa es que tiene una gran capacidad de resistir las reformas, pues, ¿ah? Imagínate que la última reforma fue el año 2008, hace 12 años atrás. 12 Claro. años atrás. ¿Ah? Claro, pero es que nunca hubo interés ni voluntad política de poder hacerle alguna reforma profunda, de adecuarlo a los tiempos a los nuevos desafíos que tenía el sistema. Pero ha habido tanta dificultad, Álvaro, ha sido tan dificultoso modificar, no solamente, bueno, todo ha sido dificultoso modificar en este país, desde la vuelta a la democracia adelante, todas las cosas trascendentales ha sido todo un parto para poder Así modificarlo. es. Y en eso hay un tema ahí que yo quería consultarte, porque como de esta discusión digamos, la discusión del 10%, el bono IFE, el bono clase media y toda esta cosa que queda dando vuelta y donde la gente al final, en vez de quedar más positiva con lo que se le está entregando, queda frustrada al final. Son más los Sí. frustrados que los que quedan contentos. Pero aquí ha surgido un tema donde algunos dicen, mire, lo que aquí necesitamos es una renta básica universal temporal por mientras pase el periodo de pandemia. ¿Eso tú crees que es posible poder implementar una renta básica así, una renta básica temporal para que pase el tiempo de pandemia? Bueno, mira, Hernán, lo que pasa es que todos los países del mundo están, algunos más, otros menos, afectados por esta pandemia. En todos esos países se ha producido entonces que han tenido que aplicar medidas sanitarias que restringen el desplazamiento de las personas, que reducen Exacto. su capacidad de generar sus ingresos habituales. Y los gobiernos que toman esas medidas sanitarias se hacen cargo y se han hecho cargo de las consecuencias económicas de aquello. ¿Ah? Es como lo natural. Si un gobierno dice, oye, tenemos una pandemia, así que por favor guárdense en sus casas, pero ok, tranquilen, porque vamos a entregarles algún apoyo. Bueno, lo hizo hasta el presidente Trump, que les mandó un cheque de Sí, 1.400, $1.200 de cada ciudadano estadounidense. Es decir, eh, todos los países han aplicado programas de emergencia fiscal en ayuda a sus ciudadanos. Este país, no, este gobierno no ha querido gastar de los fondos soberanos y no ha querido endeudarse teniendo y, las tasas, espacio. y teniendo las tasas, pero Claro, bajísimas, debían endeudarse hasta negocios. exactamente. Es decir, pero el gobierno se llena de frases grandilocuentes. Dice, no, es que tenemos 18.000 millones de dólares para gastar, pero han gastado 3.000. Claro, Eso hace poco la prestigiosa economista Andrea Repeto publicó una columna en el diario Mercurio y ahí ella hace la disección, ¿verdad?, de cuánto se ha gastado. De los fondos soberanos se han gastado 3.000, en circunstancia que los fondos soberanos, cuando parte esta tragedia, esta pandemia, más de 12.000 y había otros fondos también disponibles. O sea, en total los activos en moneda extranjera del del Estado país. chileno era del orden de 33.000 millones de dólares y había 12.000 que estaban en este fondo soberano que se acumuló en tiempos de vacas gordas. ¿Para qué? Para gastarlo en tiempos de vacas flacas. Y bueno, ¿qué más flacas son las vacas que en este tiempo? Ya, y no lo hicieron. Bueno, en general todos los países han hecho esto. Mira, este asunto de los retiros
partió en un país como Australia. Australia tiene un sistema relativamente similar al chileno, no igual, ¿eh? Porque no hay ninguno igual a este. Este, y, este es y es, único en el mundo. es casi único. ¿Ah? Nos dicen que es lo mejor, pero no es lo mejor para los que se pueden aprovechar de él. Bueno, y en Australia se permitió un retiro de fondos de pensiones por $10.000 a cada australiano que pudiese 10 justificar mil dólares. 10 10 mil mil dólares dólares. australianos, que son Ya, como 6 millones o 5 millones y medio de pesos chilenos, ¿ya? Pero la singularidad es que en Australia los australianos no tienen cuentas individuales, porque los australianos, las personas, los trabajadores no aportan al sistema de el aporte pensiones. del empleador. Solamente el empleador, ¿te Ya, fijas? Y aún así les permiten sacar. Igual pasó en Europa. Todos los países europeos permitieron retirar del orden de 500, 800 euros a cada afiliado sin drama. Es decir, no es que estos sistemas sean intocables, claro, solamente pueden y ser usados tomando en para cuenta, pensiones. No, estamos en y una toma- situación de pandemia, una situación que afecta a todo el mundo, entonces todos los sistemas, todas las instituciones tienen que ver cómo pueden aportar a resolver el problema. Bueno, este gobierno nunca estuvo disponible para un programa de emergencia fiscal de cobertura suficiente, exacto. de Oye, monto Álvaro, suficiente, déjame terminar aquí, de monto suficiente y de acceso sencillo. Entonces, ante eso, la única posibilidad de que la gente tuviera recursos fue a través de estos retiros. Y no me diga, que no digan los críticos de estos retiros, de que cómo se van a usar los fondos de las personas. Oiga, si el gobierno mismo fue el primero que partió con esto, pues, al usar los fondos de cesantía, donde el trabajador exacto, saca su plata de su saca su cuenta plata. individual y el empleador no le paga su remuneración. Y se llama protección del empleo la ley, pues. Claro, Pero un detalle muy interesante. El empleador no le paga la remuneración al trabajador, pero se obliga a pagar sus cotizaciones previsionales. Pero ¿qué fin más lo hago? Le vas a decir. Claro, pero junto con las cotizaciones previsionales, el cheque va con la comisión para la AFP. Entonces el trabajador no está ganando ni uno y la AFP sigue claro. cobrando su comisión todos los Sí, meses pues, la tranquilamente. AFP sigue cobrando la comisión. No, Entonces esto aquí hay una cosa, pero que ya llegas a es niveles de perversa, perversión. es Exactamente, perversa, es perversa. exactamente. Álvaro, bueno, Dime. aquí estamos amigos y amigas de La Voz del Consumidor, estamos con el ex superintendente Álvaro Gallego conversando de temas de pensiones de actualidad y nos hemos encontrado con esta noticia, o notición de que el gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional por el retiro del 10%, así que estamos comentándolo. Y también, bueno, saludar a todos los amigos que están conectados con Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón, Diario La Batalla de Maipú, que están conectados, y con Adecus también, que está en nuestras plataformas. Entonces estamos conectados, conversando con Álvaro Gallego para poder ir conociendo los temas que están hoy día, porque hemos conversado de actualidad, no hemos conversado de futuro, cuál es el futuro de las pensiones, porque aquí hay otro detalle, porque claro, surge, Álvaro, de que había una propuesta que hizo Joaquín Lavín con Desbordes Mm, sobre aplicar nuevamente retiro de los fondos de cesantía otra vez. así Pero es. si ya no quedan, pues. Bueno, claro, era Ya los repetir retiraron. algo que ya Ya. existía. Perdón, es repetir algo que ya existe con algunos cambios, pero lo que la ciudadanía tiene que entender, tiene que saber, es que el fondo cesantía no es para todo el mundo. En el fondo cesantía, eh, expresamente excluidos por ley están los trabajadores independientes, los trabajadores informales. Las trabajadoras de casa particular también estaban excluidas y el año pasado se les permitió empezar a cotizar. O Por lo tanto, sea, tampoco tienen un estaban. ¿Eh? fondito. Claro, tampoco están los funcionarios públicos. Tampoco están los pensionados que trabajan, porque su pensión es tan baja que están obligados a trabajar. Uno ve a los viejitos trabajando en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, Exacto. para complementar su pensión. Ellos tampoco están ahí.
Entonces tampoco recibirían nada. Y otra categoría de trabajador tampoco está, que son los pequeños y microempresarios, Que estimado tiene el Hernán. sueldo empresarial. Claro, que viven de retiros, de sueldo empresarial o de dividendos, los que tienen estructura de sociedad un poquito más sofisticada. Ellos tampoco están ahí. No se, no, el sueldo empresarial que tú mencionas no acepta No la acepta cotización a ese- fondos de cesantía, sí, porque, no lo acepta. claro, ningún emprendedor se va a autodespedir, pues. Bueno, No, entonces la cobertura del fondo de cesantía es muy limitada, es muy limitada. Oye, y acuérdate que el gobierno el año pasado se comprometió a ponerles 2.000 millones de dólares al fondo solidario de cesantía. sí. Todavía estamos esperando, todavía estamos esperando. No lo Ah, ha puesto nomás. no lo sé. Oye, Y ya llevamos un año. Álvaro, ahora ha surgido también una discusión donde hay posiciones de uno y otro lado que ha estado en el debate, y que algunos proponen que haya implementar una pensión básica Ah, sí, solidaria universal, ¿no? Una pensión básica universal. Otros hablan de ingreso o renta básica universal. Y bueno, ahí hay una discusión, hay un tema ahí que son cuáles son las dos posiciones. Aclararlo un poco para que las personas, nosotros, los que nos están viendo, entiendan de qué estamos hablando y de cuáles son las dos, por qué son diferentes. claro, claro, no, muy buena pregunta, Hernán. Efectivamente han surgido esa propuesta. Bueno, en un estado de crisis como el que tenemos hoy día, suena muy razonable que exista una renta universal, ¿ah? Para todos. Eh, en algunos países se ha aplicado esto, pero para efectos de la pandemia. El Exacto. ingreso Temporales. temporal es transitorio, ¿verdad? Se han hecho algunos experimentos para entrega de estas rentas, ¿cómo se llama? Eh, Universal. universales, pero en lugares acotados, en ciudades, incluso en barrios de ciudades. Esto se ha hecho en Finlandia, se ha hecho en Alemania, en particular en la ciudad de Berlín, en algunos barrios, ¿no es cierto?, se ha hecho esto. Pero todo esto ha sido experimental. Todavía no hay resultados concretos. Y bueno, entre medio vino esta pandemia, eso se ha suspendido. Entonces, claro, se puede, eso es lo que debió haber hecho este gobierno desde un principio, haber entregado una ayuda universal, ¿no es cierto? Ahora hay que entender sí que eso es muy bueno para los segmentos de menores ingresos. Suponte que se resuelva una renta de 200.000 pesos. Entonces, claro, para alguien que está acostumbrado a ganar 400.000 o menos, que es la mitad del país, ¿no? Sí, 200.000 pesos creo Es que es algo significativo. interesante. Claro, pero si tú eres parte de la clase media, y desmitifiquemos lo que es la clase media. La clase media es de 2 millones para abajo, porque solamente el 5% de los asalariados de código del trabajo, solo el 5% gana más que el tope imponible de 2.300.000. Solo el 5%. O sea, 95% de los chilenos gana menos que eso. Y la mediana, el sueldo mediano, está en el orden de 600.000 pesos. Perdón, sí, es que eso cubre todos los ingresos. Pero bueno, de toda la gente de clase media que está en la cuadra del millón de pesos, del millón y medio de pesos, bueno, es gente que es muy rica para recibir ayudas del Estado. Y entonces esas personas pagan colegio, compran Ese es su rico, mensualidad. ese es rico para el Estado, pero es pobre para los bancos. Además, entonces esas personas pagan los colegios, su educación, ya sea en los colegios subvencionados o en un particular pagado. Compran su mención con ese 10% que le quitan de su sueldo. Compran casi toda la salud, particularmente los medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el peso, la carga que tiene ese hogar de un trabajador o trabajadora que está en ese nivel, que se supone que ya, como quien dice, que salió a flote, ¿verdad? Bueno, es tremenda, pues, ¿ah? Entonces,
esto es lo que no se entiende, es la realidad que los tecnócratas, los economistas dorados o transversales, como circula por las redes, no ven. Eh, bueno, primera cosa, es una idea interesante para momentos de pandemia como el que estamos viviendo, para periodos de pandemia. Exacto. La segunda cosa que tú planteas es, bueno, ¿y qué tal si hacemos una pensión básica universal? Eso tiene mucho más sentido porque viene a resolver el problema de los pensionados de menores ingresos y debiéramos eliminar la pensión básica solidaria que Exacto. alcanza hoy día solo hasta el 60% de la población más pobre. Entonces, si usted es una persona de clase media, ¿ok? Que tiene en su casa un televisor, vive en un barrio de clase media, vive en, no sé, pues vive en Ñuñoa, vive en Estación Central, eh, No califica, po. no califica. No Entonces, muchas califica. personas de edad avanzada que se han jubilado tienen que irse a vivir a casa de un hijo o hija y no califica. Entonces hay gente que gana 100 lucas, 200 lucas, cuando mucho, de pensión, pero no califica para esos subsidios del Estado. Entonces Exacto. es indispensable que nos pongamos de acuerdo como sociedad para hacernos cargo de nuestros viejos y asegurarle una pensión básica universal. Se discute el monto, estamos hablando de al menos la línea de la pobreza, que serían esos 170.000 que conversamos un rato atrás, o ¿Sí? puede ser una proporción del salario mínimo, puede ser un 3/4, 75% salario mínimo, algún número que sea financiable, porque si tú haces los cálculos, Mm. eso puede costar del orden de 5.000 millones de dólares al año. ¿Ya? Eso Suena está. mucho, pero tampoco una cifra inalcanzable, porque estamos Mm. hablando de un 2% del PIB y te ahorras los otros Sí, subsidios. sí, Entonces, eso hay que hacerlo de todas maneras y debiera ser un planteamiento que debiera avanzar en las reformas que se pretende hacer mientras no podamos hacer reformas más estructurales. exacto. Si tú me permites, Hernán, Mm. yo quisiera recalcar el tema de la situación de la mujer en este sistema de pensiones. Mm. La mujer es tremendamente maltratada por este sistema de pensiones, porque el sistema no se hace cargo de la brecha salarial de género y no se hace cargo de la baja participación laboral de la mujer. De hecho, eh, habíamos logrado llegar a un nivel de 50-51% de participación laboral de la mujer, pero con la crisis, quienes más sufrieron Pero laboralmente la han mujer. sido las mujeres, se han perdido 10 puntos, estamos de nuevo de vuelta en 40, ¿ya? Entonces, la mujer, por esas razones, tiene de laguna, tiene muy bajas pensiones. Ahora, lo peor es que el sistema tiene reglas internas que hace que sean aún más bajas. ¿Por qué? Porque el sistema tiene una cosa que se llama tabla de expectativas de vida, pero que Exacto. discriminan por sexo. Por lo tanto, como la mujer es más longeva que el hombre, vive en promedio 5 años más que los hombres, es castigada en el cálculo de su pensión y por lo tanto recibe todo lo más constante, en igualdad de fondo, en igualdad de, O sea, de ingresos, de todo lo demás, recibe un 15% menos. lo, Y mira, Álvaro, nada que lo para terminar esto, positivo. déjame terminar esto nada más. Esto de que se utilicen tablas que discriminan por sexo para calcular la pensión es una práctica que está proscrita en los Estados Unidos por un fallo de la Corte Suprema del año 1964. Desde el año 1964 que esa discriminación no se acepta y por lo tanto cuando se calculan las pensiones se comparte entre hombres y mujeres el riesgo de longevidad. En Europa pasa lo mismo. La Corte Europea de Justicia eh, de- llegó a la misma conclusión en el año 2011. O sea, en Europa tampoco se puede. Y para terminar, Chile hace poco ya finalizó todos los procedimientos administrativos para que la convención para eliminar toda la discriminación contra la mujer, el famoso CEDAW, ¿Ya? ya es parte de nuestra institucionalidad. Es parte de nuestra institucionalidad. Y esa convención explícitamente dice que no se puede, que los derechos de mención de las mujeres tienen que ser iguales a los de los hombres. Bueno, Pero nosotros llevamos todos estos años con este sistema y es realmente una barbaridad. Entonces, pensión básica universal, terminar con las tablas que discriminan por sexo, porque es una aberración, es una barbarie, ¿no?
Y después pasamos a otro tema, que también tiene que ver con esas famosas tablas, porque no hay ningún país en el mundo que use esas tablas para calcular las pensiones. ¿Y qué significa que las usen? Significa que el riesgo de longevidad reposa en los hombros del trabajador, de la persona que se Sí, menciona. Eso no existe en ninguna parte, solo aquí. Entonces, hay que eliminar ese uso hasta ahora. Tú te acordarás, sí, ¿verdad? En el año 2015 fuiste a una reunión con la presidenta Bachelet en esa ocasión y le exacto. planteaste esto que yo había desarrollado. Y bueno, Claro. estamos en el 2021. Y todavía nada. Todavía no pasa nada. Ahí no pasa nada, a Sí, pesar que ha habido economistas como Guillermo Larraín que han apoyado este asunto. Ahora hay sí, una propuesta de un ingeniero matemático, Patricio Paso, que tiene un sí, planteamiento muy similar y es apoyado por la senadora Rincón. Hay un senador de la UDI, don David Sandoval, senador de la UDI, sí, que sí, también hizo un sí, sí. planteamiento a este respecto, y este gobierno sabe que con suerte los recibe, pero no los escucha, no los oye y no toma esas propuestas ni las mete en la juguera que tienen para calcular si tienen sentido o no tienen sentido, y no lo hace simplemente. Entonces, esta es una cuestión de un conservadurismo allá a esta altura es inhumano. Oye, claro, efectivamente uno de los temas que al final eh, lo que es una virtud dentro de las mujeres que viven más que los hombres, al final se produce, se le transforma en contra Claro, cuando le llega el momento de pensionarse. Y así esto, es. que es lo que estamos viendo hace años. Pero mira, yo te quería hacer otra consulta con respecto a esta eh, pensión básica universal. Ajá. Eh, las características que tendría, porque yo he escuchado un montón de planteamientos, algunos, y probablemente a ti yo te he escuchado el planteamiento más claro con respecto a eso, porque yo te pregunto, en este caso, el que obtenga, si se llegara a aprobar esta pensión básica universal, esto sería acumulativo con respecto a lo que obtenga como jubilación o lo que ya tiene como pensión la persona. Claro, es una excelente pregunta porque permite aclarar una eventual confusión. Mira, en esto no hay que descubrir la rueda. Un país muy liberal como Holanda tiene un sistema de pensiones con tres capas. La primera capa es una pensión básica universal del orden de 800 euros, que para los holandeses no es mucha plata, pero ayuda. Y esa es no contributiva, es decir, nadie Ya, aporta perfecto. para, ¿no es cierto? Son plata del Estado. Para mejorarla, para Pa- mejorar pensión. no es para mejorar pensiones, es para entregar un piso básico. Ya, Un piso básico. O sea, tú, holandés, llega a la edad de retiro y por ese solo hecho recibe esta pensión básica universal del orden de 800 euros. Después ellos tienen, en un segundo piso, por así decirlo, tienen planes de ahorro donde aportan los trabajadores y aportan los empleadores, ¿verdad? ya, Y esa genera, ese esquema de ahorro colectivo, genera una pensión que podríamos llamar ocupacional o ya, laboral, ya. ¿ya? Entonces, todo holandés que ha trabajado, que me imagino que será la gran mayoría, y que se pensiona, recibe la pensión universal y luego recibe su pensión ocupacional, ¿verdad? O laboral. Y ahí Claro, construye un ingreso mayor. Ahora, si ese holandés tiene sueldos altos o es mujer, le conviene para suavizar, ¿verdad? El paso el consumo en el paso de la etapa activa a la pasiva, a, ahorrar en un pilar que vamos a llamar contributivo voluntario. Y los holandeses lo pueden hacer. Entonces tienen un esquema de tres pisos que se acumula. Es ya, exactamente lo que queríamos aplicar acá con los ajustes correspondientes para la realidad nuestra. Pero ese ya. concepto es así, eh, en que la pensión básica se acumula. Entonces, Ahora, si tú, dime, en ese esquema de una pensión básica solidaria, eh, o sea, una pensión básica universal, universal, sí, 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 esa es sin condiciones, es sin para todos, condiciones. por igual, Ah, incondicional, incondicional. O incondicional. sea, No tienes el que, solo hecho de cumplir la edad, la persona claro, tiene ese derecho, un derecho así es, adquirido, así ¿cierto? es,
Así es. Ah, Esa es la bueno, idea. eso yo creo que es una de las tareas que tiene que, eh, o sea, yo creo que hay que impulsarlo, darlo a conocer para que los ciudadanos, los que nos están viendo, conozcan que estas son propuestas que hay para poder mejorar las pensiones, que de verdad mejorarían las pensiones significativamente, porque imagínate una persona que tiene una pensión de 150.000 pesos, que tenga 170 garantizados, le sube a 320 enteros. Exacto, exacto. Entonces, Entonces, eso es. Y eso, como dices tú, no es el costo de ser de alrededor de 5.000 millones de dólares, sí, lo cual me parece que no es una tarea imposible porque con todas las exenciones y los privilegios que hay en tributario, sí. están las platas de Mira, más. mira, no es nada extraordinario el esfuerzo que habría que hacer, porque hay que recordar que Chile tiene una carga tributaria del orden de 20% del PIB. Claro. Es de las más bajas de la OECD. Creo que solamente México tiene una carga tributaria inferior. El promedio de la OECD es de 34%. El promedio. Y los países de la OECD, cuando tenían el nivel de ingreso nuestro, estaban en la cuadra de 30. Entonces, esto es un esfuerzo que la sociedad debiera hacer, porque además tienes que tener en cuenta lo que hablamos hace un rato atrás de que los salarios tan bajos que existen en Chile no permiten sustentar un sistema de pensiones sobre la base del ahorro del trabajador. Nunca vas a tener buenas pensiones con ese esquema. Tienes que aplicar también una pensiones o soportes públicos para eso. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, junto con proponer ese tipo de medidas, hay que también proponer, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y la plata tiene que venir de una mayor carga tributaria, Exacto. porque el nivel es muy bajo. Y aquí tenemos dos fuentes muy claritas. Uno, los más ricos, que el 1% de la población de los chilenos se lleva el 31% del Producto Interno Bruto. Es una de las tasas más altas en el mundo, esa proporción, ¿verdad? Entonces hay que elevar la progresividad del impuesto a la renta, por una parte. Hay que aplicar un impuesto al patrimonio también. Y la otra fuente importante es, bueno, nuestro recurso natural, que es nuestro, el cobre, y que sin embargo rinde muy poco en términos tributarios para el fisco, porque las empresas mineras privadas hacen todo tipo de martingala para no pagar impuestos. Es famoso el caso de la minera La Disputada, que explotó durante 20, 30 años el mineral, nunca jamás Pagó el impuesto. pagó un peso de impuestos, nunca jamás. Entonces, eso tiene que terminar. Esta es una muy buena coyuntura para cambiar eso, dado el nivel que tiene hoy día el precio del cobre. Así que, dos cosas. Hay que hacer esos esfuerzos y hay que tener a la mano, ¿no es cierto?, disponible la fuente de financiamiento permanente. Álvaro, aquí está, hola María Paz, Hola está Hernán, María hola Paz, Álvaro. nuestra periodista, Hola periodista María con Paz, gusto ADEC, que verte. está, Sí, que está aquí con nosotros y que te va a hacer una pregunta. sí, miren, contarles que estoy en Twitter, en las redes sociales, y el hashtag en este minuto es cacerolazo. El segundo es tercer retiro 10%. Álvaro, te estaba escuchando con mucha atención. Yo que como mujer te digo que me dejaste totalmente desanimada porque mi pensión va a ser muy baja, pero quería compartir un Twitter tuyo, voy a compartir pantalla, porque hay un Twitter que tú compartiste que es muy interesante. No sé si Ahí viene, ahí está. los súper ricos no le temen a la tasa del 2,5% del impuesto, le temen a la declaración del patrimonio que servirá al Servicio de Impuesto Interno para fiscalizarlos, mucho mejor que la evasión y la elusión tributaria. ¿Nos puedes explicar un poquito más de este tweet, por favor, Álvaro? Claro, bueno, es muy buen tip de Gino Sturla, que es un destacado académico y muy estudioso tanto de los temas tributarios como los temas de la minería. Y ocurre lo siguiente, María Paz, es que de partida los impuestos en Chile ya vimos son bajos, y ocurre que la elusión o la evasión, de acuerdo a un estudio de Michel Jorrat, que fue director del Servicio de Impuestos Internos, se concentra en un 60% en el 1% más rico.
Entonces, esto quiere decir que las personas de mayores recursos se las ingenian para contratar abogados tributaristas, contadores, expertos, para evitar pagar impuestos y usar todas las porosidades que pueda tener el sistema tributario para bajar su carga tributaria. ¿Ah? Y entonces la elusión y la evasión que es alta, es del orden de, déjame acordar, creo que es entre 2 y 4% del PIB, era un número Cerca de considerable. 20 mil millones de dólares son las últimas cifras que yo vi. Claro, es que ahí está incluyendo además el de la elusión del IVA, Sí, que también es importante. Entonces, lo que efectivamente, si tú tienes este patrimonio tan millonario, obviamente vas a tratar de evitar pagar muchos impuestos y te contrata a toda esta gente. Ahora, si es que se viene a aplicar un impuesto al patrimonio, esa persona va a estar obligado a declarar su patrimonio, porque en Chile no es el Servicio de Impuesto Interno el que determina cuánto impuesto tú pagas. En Chile el sistema es a la inversa, es el contribuyente que hace una declaración. Y el Servicio de Impuesto Interno lo que su rol es fiscalizar, si es que acaso esa declaración es consistente, es coherente, ¿no es cierto? Y dice relación con el nivel de vida que lleva esa persona. Y por lo tanto una fiscalización aleatoria, obviamente buscando los casos más conspicuos, pero es el contribuyente en Chile el que determina cuánto impuesto va a pagar. ¿Ok? Sujeto obviamente a las leyes, a las normas y todo lo demás. Entonces, si de repente tú haces una declaración de patrimonio, bueno, entonces le vas a entregar al Servicio de Impuesto sí. Interno una información Abriste la valiosísima. puerta, Porque claro, porque abriste si el la señor puerta. tiene, por decir cualquier número, un patrimonio de 100 millones de dólares, ¿cómo es que paga impuestos por una renta, digamos, de 500.000 dólares al año? No sería coherente, ¿verdad? Eh, no sería coherente. Entonces, efectivamente, Gino Sturla tiene toda la razón. El, quienes no quieren pagar impuestos, quienes no quieren pagar su justa parte, porque tampoco se trata de nada expropiatorio, es la justa parte de aporte tributario a la sociedad donde viven y que les permite disfrutar una serie de bienes públicos por los cuales no pagan mucho, las carreteras, ¿verdad? Servicios públicos de diverso tipo, tribunales, seguridad pública, paz social. Paz social. Si esta gente no, ¿cómo es posible que no tengan claro que si aprietan el limón hasta lo máximo, hasta trujarlo lo máximo, ¿cómo no esperan que la gente finalmente se enrabie y se distancie? Y como dicen algunos, empiecen a abundar los resentidos sociales. Pero claro, pues que esta es una situación que tiene que resolverse, porque eh, nos venden mucho la historia de que si tú no te esfuerzas, bueno, entonces eres pobre. Y por lo tanto, si eres pobre porque quieres, porque eres flojo, ¿ah? Etcétera, lo que eres todo gratis. No, si esto tiene que ser un, un concepto más bien de sociedad que se preocupa de todos sus integrantes, no un sistema que deje votado, que descarte, como dice el Papa, a los perdedores. El Papa lo ha dicho muy bien, este es un sistema económico que descarta a los pobres. ¿Y por qué lo descarta? Porque no son negocios, pues. Porque los pobres tienen poca capacidad de consumir y por lo tanto poca capacidad de generarle riqueza a quienes producen los productos, a quienes los importan, etcétera. Entonces son descartados simplemente. Y arréglenselas, como está pasando con esta ayuda del gobierno, donde te aparece esa X en rojo y te dice, lo siento, no califica. ¿Ah? No, Cali. Que es una cosa bastante, no sé si ofensiva, pero es un golpe, ¿no? El gobierno, el Estado, te dice, no, usted no califica y tú sabes que está en una situación de gran apremio. Bueno, hoy día el bono clase media se han recibido más de 190.000 apelaciones a este beneficio. Así es, así es, En así es. 24 horas. Sí, sí, Bueno, sí, sí. En Eso, 24 porque horas. ahí están los problemas, porque estos vienen, porque le colocan
tiene letra chica, pero dentro de la misma letra chica hay otra letra más chiquitita todavía. Claro, Entonces cuesta más. además que la comparación que se hace para poder obtener esos subsidios es una comparación entre el año 2020, tus ingresos del Exacto. 2020 con los ingresos del 2019. Pero resulta que tú pudiste haber tenido la suerte de haber mantenido tu trabajo el 2020 y quedaste desempleado ahora en marzo. No Claro. calificas. No No, no califica. O tu califica. caída de ingreso, Fue porque menos, tiene un no fue del 20% de caída. 20%. Claro, no fue 20, fue 18. Claro. No califica. O necesitas tener un ingreso de 408.000 y, oye, es hasta el peso, ¿ah? 408.741. Estoy inventando los, No, los hay últimos muchos tres que números. llaman, hay muchos que nos Entonces, están pero llamando que resulta también que, tienen esa situación. claro, pero si tú ganas 415.000, 500, no 500, califica. 500 pesos más o 1000 pesos más, ya lo No califica. calificas. No calificas. Entonces es una situación, o sea, yo nunca logro tener suficiente comprensión para que no se haya instituido un subsidio que sea, digamos, proporcional a los ingresos, ¿verdad? Es decir, si tú ganas, por supuesto, un subsidio de 15% del ingreso, entonces si tú ganabas 300 lucas, bueno, tendrías derecho a 45.000, no estaría mal, ¿verdad? Pero si ganabas 500 lucas, ya serían 65.000, y si ganabas 1.000.000, son 150.000, ¿te fijas? Una cosa de ese tipo, que haga que las personas siempre tengan la posibilidad de cumplir con los requisitos, calificar. Pero no, esta gente no tiene ninguna sensibilidad, y hay que recordar que todos estos sistemas del registro social de hogares son sistemas ideados para la normalidad y por lo tanto tienen un rezago natural que no puedes pedirle que sean instantáneos y por lo tanto están rezagados fácilmente 3, 6 meses, incluso a veces un año, ¿verdad? Entonces no calificas porque tu información no está actualizada. Eh, y por eso que se requieren ayudas universales, como es este retiro de fondos. El primero, el segundo y este tercero. Y Hernán, quisiera recordar, aprovechando que está María Paz, que es periodista, que se está cumpliendo exactamente un año, en abril del año pasado, de la publicación de una columna en el Diario Financiero que yo escribí, donde planteo el retiro de fondos en situación de pandemia. Eso fue el 20 de abril del año pasado y se La vamos a publicó en el buscar. Diario Financiero. La publicamos nosotros Y en Y nosotros la la web. compartimos, así que sí, la La voy a publicar yo estoy nuevamente seguro que sí. Yo estoy porque seguro que sí. sí, 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 La, sí, sí. la Y compartimos. esa columna empezó a generar inquietudes, preguntas. Ahora, no era una columna espontánea, digamos, en el sentido que se me ocurrió de repente iluminado, sino que esto fue en abril, pero yo empecé a conversar este tema con algunos economistas destacados a fines de febrero y muy fuertemente en marzo, hasta llegar a una idea, porque parecía una idea un poco loca, ¿no? Para acomodarla a que fuera una cosa razonable. Y bueno, y finalmente se publicó esa columna. Entre medio ya había tenido llamados de algunos políticos consultándome, que tenían también ya la idea en barbecho. El primer político que me llamó fue Jaime Mulé, presidente del Partido Regionalista Verde Social, que de hecho tiró un proyecto junto con otros diputados que finalmente no prosperó. Después tuve la suerte de que Jimena Rincón, la senadora, también tuviera la misma inquietud. Y ahí ya se empezó a generar una cierta masa crítica, no solamente de economistas, que ¿quién le interesa a los economistas? No, pero ya política. ¿Ah? Y finalmente, después de luchas arduas, no fue nada fácil, el 31 de julio del año pasado se aprobó el primer retiro con una votación superior a los 2/3 en ambas cámaras. En ambas cámaras. ¿Qué luchas se dieron? Y un año después estamos hablando del tercer retiro y ahora el Tribunal Constitucional. Y la historia, o mejor dicho, lo que ha ocurrido nos ha dado la razón,
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que decían los economistas dorados o transversales? Decían, no, pero esto va a provocar una catástrofe en el sistema financiero. Uno Al decía, no, contrario, se va a destruir el mercado financiero. La alcaldesa Matei decía, se va a incendiar el país. En Profesor, un la FP canal, mandó una carta, ¿se acuerdan? ¿ah? La FP Sí, pues, Habitat envió una carta a la- todos sus afiliados, todas advirtiéndoles que no advirtiendo sacaran el dinero. del desastre que esto iba a significar. Entonces, todo el establishment se opuso a esto. Afortunadamente, en esta ocasión, los políticos fueron más sensibles y entendieron algo que los que partimos con esta historia, tal vez el mérito que tuvimos fue que tuvimos la lucidez de entender que este gobierno no iba a salir con un programa de cobertura amplia, de monto suficiente y de acceso sencillo. Lo que tuvimos la lucidez, tal vez ese es el único mérito, de entender que este ministro de Hacienda, que ya ahora es candidato, es de una obcecación y una rigidez ideológica terrible, ¿ah? A pesar de haber sido educado en Francia y no en Estados Unidos. Y simplemente no quería ni gastar ni endeudar al país. Y tuvimos esa pequeña lucidez. Jaime Mulé lo hizo muy bien, Jimena Rincón lo hizo muy bien, después lo hizo muy bien Matías Walker como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que supo manejar esto para de qué manera presentarlo, porque recuerden que estos son iniciativas exclusivas del Ejecutivo y por tanto la única forma posible era una reforma constitucional. Y después en el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador de Urresti, también se manejó espectacularmente bien, e incluso varios parlamentarios de sectores que se oponían. Ellos supieron manejar la cosa para que esto avanzara. Porque hubo opositores también en el lado de acá, ¿ah? Pero finalmente se unieron esas voluntades y se lograron esas votaciones increíbles que después se repitieron en el segundo retiro y que hoy día se están repitiendo en el tercero. Y han quedado en muy mal pie las instituciones que encontraron que esto era un desastre. Las superintendencias del sector, la superintendencia de FP sí, o de pensiones se llama hoy día, la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, todavía insiste el Banco Central, acaba de ir a la sesión de la Cámara de Diputados a, a a, a, oponerse. a oponerse, a hablar de todos los desastres que se vienen encima. Es realmente, y haciendo afirmaciones sin ninguna evidencia, simplemente es una mirada ideológica que no quiere mirar, no quiere recibir ni escuchar otros argumentos. Este asunto del atentado al derecho de propiedad, en el caso de las rentas vitalicias, sí es insostenible. No hay ningún dato detrás, ningún dato, ninguna evidencia, nada, nada. Entonces hablan de la intangibilidad de los contratos. Entonces yo hablo con un abogado y le digo, oye, ¿qué significa esto? No, es que los contratos no se pueden modificar a menos que concurra la voluntad de las partes. Ah, bueno, ya, pues, bueno, si estos retiros son voluntarios. Entonces, Claro, si son voluntarios, nadie está obligado a retirar. Lo que ocurre es que en el caso de la renta vitalicia, efectivamente, hay unas normas que lo hacen que no se pueda hacer eso a diferencia de otros contratos seguros. Pero si existe una ley que lo permite, listo, se acabó el problema. Y solamente quien lo quiera hacer, ¿verdad? claro, es Entonces, bueno, voluntad. así es, así es. Álvaro, bueno, hemos estado, ya estamos pasados varios minutos de Perdón. nuestro programa, pero te agradecemos la presencia, igual a María Paz, que te agradecemos, María Paz, tu intervención, y también a Álvaro Gallego por estar con nosotros en esta larga conversación sobre temas de pensiones, temas de beneficios, de bonos, todo lo que teníamos que ver aquí, que era importante para nuestros amigos, no solamente de aquí de Maipú, con el diario La Batalla, de Radio Pajaritos, que emite por Estación Central, Cerrillos y Maipú, y también El Consumidor de Pucón, y con ADECO, por supuesto. Así que, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo unas palabras de despedida para nuestros amigos. Bueno, en primer lugar, Amigos. agradecer nuevamente la oportunidad de poder entregar este tipo de información para que toda la ciudadanía tenga datos relevantes y claros y no se deje engañar por los medios, ¿no? Los medios son, recuerdo que un periodista consultándole
a un panelista le preguntó por la herejía del retiro de fondos de pensiones. La herejía. Ya. Pero yo quiero hacer un llamado, estimado Nancy, me dan la oportunidad para que la ciudadanía acuda próximo mes a votar en las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores y en particular de los constituyentes. Y por favor les pido, voten por aquellos constituyentes que genuinamente están por tener una nueva constitución. No voten por aquellos que hicieron campaña por el rechazo y ahora están postulándose a constituyentes, que lo único que quieren es ir a rigidizar esto y tratar de impedir los cambios. ¿Y por qué es importante? Porque este sistema de pensiones está protegido, fuertemente protegido, por la actual Constitución. En la actual Constitución, el Estado no garantiza derechos sociales, garantiza un acceso y lo hace a través de la superintendencia, estas cosas. Y además permite que participen en la prestación de los servicios agentes privados con fines de lucro. Y por lo tanto usted, cuando recibe su pensión, recuerde que estuvo pagando comisiones. Es lo mismo para el caso de la salud, donde si va a una ISAPRE, también le cobran unos valores extraordinarios. Entonces, esta es la ocasión para cambiar ese estado de cosas, porque hay que instalar un sistema de seguridad social público, solidario, tripartito, en el cual los derechos a las prestaciones estén asegurados a todos por igual, sin discriminación, sin inequidad de género, con prestaciones suficientes. ¿Cuántas veces hemos visto en los programas de televisión gente que viene a pedir ayuda porque su medicamento no tiene cobertura? Cosa más insólita. Bueno, entonces hay que ir ese fin de semana de mayo a votar por una nueva constitución y eligiendo a los constituyentes que están comprometidos para modificar esta constitución que nos tiene amarrados y nos hace tan difícil la vida. Gracias Álvaro. Y gracias María Paz. Y bueno, amigos, amigas, tuvimos un gran programa hoy día con mucha información y que queríamos que justamente ustedes lo pudieran tener. Entonces, estamos llegando al final, amigas, amigos de La Voz del Consumidor, y también un saludo para nuestros amigos de El Consumidor de Pucón, Radio Pajarito FM y Diario La Batalla de Maipú, que estaban conectados, más también nuestra propia plataforma Conadecus y otros Facebook que están transmitiendo también conectados. Así que amigos, amigas, hasta la próxima semana, el próximo martes, otro programa más de La Voz del Consumidor, el programa de Conadecus. Chao, chao.